Tengo 40 años y trabajo como cuidadora de ancianos desde hace más de 20. Nunca he sido de creer en cosas extrañas o historias de fantasmas. Mi trabajo siempre ha sido sencillo: cuidar, dar medicinas y hacer compañía. He dormido en muchas casas diferentes a lo largo de estos años, algunas más grandes, otras pequeñas, pero todas normales. Esta historia ocurrió en Michoacán. Era una casa grande, antigua, pero bien cuidada. Me quedé allí para acompañar a un señor durante la noche. Nada indicaba que sería diferente a las otras veces. Al menos eso fue lo que pensé al principio. El señor al que cuidaba tenía más de 80 años. Caminaba poco y dormía casi todo el día. Por la noche solía despertar confundido, lo cual era común. Los hijos me advirtieron que decía cosas sin sentido. Me dijeron que no le prestara mucha atención. La casa era demasiado silenciosa después de las 10. Solo se oía el ruido del reloj de la sala. Yo me sentaba cerca de su habitación y me quedaba con el celular para pasar el tiempo. Era una rutina tranquila hasta entonces. En la primera noche, me llamó por el nombre equivocado. Me pareció normal, ya había visto eso antes. Después empezó a preguntar si ella ya había subido. Yo le pregunté quién era, pensando que hablaba de su hija. Él respondió que era la joven de la escalera. Lo dijo con tanta certeza que me incomodó. Le pregunté cómo era, solo por curiosidad. Él describió a una mujer con un vestido claro. Dijo que su cabello goteaba agua. Dijo que ella subía despacio, todas las noches. Yo fingí que no escuché bien. Pensé que era mejor ignorarlo para no fomentar la confusión. Cambié de tema y él terminó durmiéndose. La casa quedó en silencio otra vez. Me levanté para ir al baño antes de acostarme. El pasillo estaba oscuro, solo con la luz de la cocina. Pasé rápido sin mirar mucho alrededor. No vi nada fuera de lo normal en aquel momento. Volví al sillón cerca del cuarto. Me quedé pensando en la descripción que él hizo. Intenté reírme sola de la situación. En la segunda noche me llamó más temprano. Dijo que ella estaba tardando más de lo normal. Le pregunté qué hacía cuando subía. Él dijo que se detenía en el pasillo. Se quedaba un tiempo frente a su habitación y luego continuaba hasta el piso de arriba. Su voz no parecía confundida, era calmada, casi como quien comenta algo cotidiano. Eso empezó a inquietarme. Aún así, le dije que era solo un sueño. Él me miró como si yo estuviera equivocada. Después de que se durmió, decidí caminar por la casa. Quería alejar esa sensación extraña. Abrí la puerta principal para tomar un poco de aire. La calle estaba vacía y silenciosa. Volví y cerré la puerta con cuidado. Cuando pasé por el pasillo, sentí frío en los pies. Miré hacia abajo por reflejo. El suelo tenía marcas de pies mojados. Iban de la escalera hasta cerca de la habitación. Me quedé parada intentando entender aquello. Las marcas eran claras, como si alguien acabara de salir del baño. No había alfombras mojadas ni cubetas de agua cerca. La casa estaba toda cerrada desde temprano. Miré hacia la escalera y no vi a nadie. Pasé la mano por el suelo para comprobar. Estaba realmente mojado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Volví corriendo a la habitación del señor. Él dormía profundamente, sin moverse. Me senté en el sillón intentando calmarme. Me quedé repitiéndome a mí misma que tenía una explicación. Tal vez una fuga o algo así. Pero en el fondo sabía que no tenía sentido. Las marcas tenían forma de pies y parecían demasiado recientes. Tomé un paño y limpié el pasillo. Sequé todo con cuidado. No quería despertar al señor con el ruido. Después volví a mi lugar. Tardé mucho en conseguir cerrar los ojos. En la tercera noche, no necesitó llamar. Yo misma desperté con un sonido extraño. Parecía agua goteando, muy suave. El sonido venía de la escalera. Me quedé acostada unos segundos, inmóvil.
Todo mi cuerpo estaba tenso. Me levanté despacio y abrí la puerta del cuarto. El pasillo estaba oscuro de nuevo. El sonido continuaba, lento y regular. Sentí una opresión fuerte en el pecho. Antes de que diera un paso, el señor pronunció mi nombre. Me dijo que no la dejara subir esa vez. Su voz temblaba como nunca antes. Le pregunté por qué, casi susurrando. Él respondió que ella estaba más cerca. Dijo que ahora ella se detenía en mi puerta. En ese momento, el sonido de pasos mojados resonó en el pasillo. No tuve valor para mirar. Me quedé parada, sin saber qué hacer. El silencio volvió de repente y me di cuenta de que aquella noche no sería como las otras. Me quedé allí parada por algunos segundos que parecieron minutos. El señor empezó a llorar bajito en la habitación. Entré para calmarlo, aún con miedo. Él sostuvo mi brazo con una fuerza inesperada. Dijo que a ella no le gustaba cuando yo me quedaba despierta. Le pregunté quién era ella, una vez más. Él respiró hondo antes de responder. Dijo que ella vivía allí antes que él. Dijo que nadie nunca le creyó. Yo intenté mantener la calma mientras escuchaba. Después de un tiempo él acabó durmiéndose de nuevo. Yo me quedé sentada en la orilla de la cama. El miedo ya no era solo curiosidad. Era esa sensación amarga en el estómago. Me levanté y fui hasta el pasillo otra vez. Encendí la luz esta vez sin que me importara. Las marcas habían vuelto al suelo. Pies mojados, bien definidos, yendo hacia la escalera. No eran míos, yo llevaba sandalias secas. Sentí ganas de salir corriendo de la casa. Pasé el resto de la noche despierta. No escuché más pasos ni agua goteando, pero la sensación de no estar sola continuaba. Por la mañana, le conté por encima al hijo del señor. Él se rió y dijo que su padre siempre inventaba historias. Dijo que la antigua dueña de la casa murió allí. Lo dijo como si no fuera nada importante. Le pregunté si había algo relacionado con agua. Él pensó un poco y dijo que no recordaba. Me pareció mejor no insistir. Fui a casa intentando olvidar todo. A la noche siguiente, volví en contra de mi voluntad. Necesitaba el trabajo y no había sustituta. Llegué más temprano y observé todo con atención. El señor estaba demasiado quieto. Le pregunté si la había visto ese día. Dijo que a ella no le gustó mi ausencia. Lo dijo mirando hacia la puerta del pasillo. Mi cuerpo entero se heló en ese instante. Intenté reír para disfrazar el nerviosismo, pero él no me devolvió la risa. Solo pidió que no me fuera de nuevo. Cerca de la medianoche, la casa se puso más fría. No encendí el calentador ni abrí ventanas. Aún así, sentí un viento leve pasar. Las luces parpadearon una vez. El señor llamó mi nombre muy bajo. Cuando me acerqué, señaló hacia afuera. Dijo que ella estaba subiendo ahora. Yo escuché claramente algo como pasos mojados. Cada sonido parecía más cercano. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. No conseguía moverme bien. Las marcas aparecieron otra vez en el pasillo. Esta vez se detuvieron justo enfrente de la habitación. La puerta rechinó levemente sin que nadie la tocara. El señor empezó a rezar en voz baja. Yo me quedé parada detrás de él, temblando. No vi a nadie, pero sentía una presencia. Era como si el aire estuviera pesado. El olor a cosa mojada se hizo más fuerte. Duró pocos segundos, pero pareció eterno. Después todo quedó en silencio otra vez. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo. No conseguí limpiar las marcas esta vez, simplemente se secaron solas. Por la mañana, avisé que no volvería más. El hijo intentó insistir, pero no cedí. Dije que no me sentía bien en esa casa. Él no preguntó nada más. Cuando salí, miré hacia la escalera por última vez. El pasillo estaba seco y normal, pero la mala sensación me acompañó hasta la calle. Algunas semanas después, me enteré de algo. Una antigua vecina me reconoció en el mercado. Me preguntó si yo cuidaba al señor de la casa grande.
Cuando lo confirmé, se puso seria. Dijo que varias cuidadoras se habían ido de allí, todas por el mismo motivo. Hablaban de una mujer que subía la escalera, siempre de noche, siempre mojada. Nadie nunca se quedó mucho tiempo en el trabajo. Le pregunté quién era aquella mujer. La vecina dudó antes de responder. Dijo que la antigua dueña murió ahogada. Se cayó en su propia casa durante una reforma. Dijo que el cuerpo solo fue encontrado días después. La escalera todavía estaba mojada en aquella época. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío fuerte. Nunca le conté a nadie lo que vi. Solo sé que el señor murió meses después. La casa se puso a la venta poco tiempo después. Hasta hoy evito pasar por esa calle. A veces todavía sueño con marcas en el suelo, pies mojados yendo en dirección a una puerta. No sé explicar qué fue lo que realmente pasó. Solo sé que aquello no era cosa de su cabeza. Yo vi, oí y sentí demasiadas cosas. Trabajo desde hace muchos años con ancianos. Sé diferenciar la confusión de algo diferente. Y en aquella casa, en Michoacán, había algo malo. Algo que todavía sube esa escalera por la noche. Después de aquella experiencia, empecé a observar mejor cada casa. Siempre miraba el suelo, el aire y los rincones oscuros. Nunca más ignoré los detalles pequeños. A veces, siento escalofríos solo de recordar aquella noche. El señor nunca volvió a hablar de ella, pero yo sabía que él la veía y percibía cuando ella aparecía, incluso sin palabras. La sensación de estar siendo observada no me dejaba. Pasé meses intentando racionalizar todo, pero nada encajaba, nada tenía sentido. Algunos compañeros de trabajo se rieron cuando conté partes de la historia. Dijeron que estaba cansada o exagerando, pero quien pasa noches enteras en silencio con ancianos sabe reconocer lo que es extraño de verdad. Esa presencia no era como nada que yo hubiera sentido. No era viento, no era un animal, no era el señor confundido. Era algo que parecía consciente. Y yo podía percibirlo claramente, aunque no lo viera con los ojos. Solo sentía, oía y veía las señales. Cierta noche, años después, pasé por esa calle. La casa todavía estaba en venta, igual que antes. La escalera parecía inofensiva a la luz del día. Pero mi cuerpo reaccionó automáticamente. Mi corazón se aceleró, mis pies se pusieron pesados. Miré rápidamente hacia el pasillo a través de la ventana. Por un instante, creí ver algo subiendo. Fue rápido, casi imperceptible. No sé si era mi imaginación o algo real, pero sentí el mismo frío de aquella noche en Michoacán. Conté la historia a un amigo cercano, médico de confianza. Dijo que podía ser memoria residual del señor, pero admitió que ya había escuchado relatos parecidos. Aún así, nunca consiguió explicarlo bien. Dijo que algunas casas cargan con lo que ocurrió en ellas, que ciertas presencias pueden permanecer. Me pareció la explicación más plausible que las otras, aunque no lo resolviera completamente. A veces pienso si la mujer todavía está allí, subiendo la escalera noche tras noche. He trabajado en muchas casas después de aquella. Nunca más vi nada parecido y no quiero verlo. Pero algunas noches, cuando cierro los ojos, todavía siento el olor a agua estancada. Oigo pasos lentos y firmes en el pasillo. No puedo evitar temblar levemente. No me atrevo a hablar de esto con mucha gente. La sensación de presencia es demasiado fuerte, como si alguien estuviera allí, invisible, observándome. Llegué a buscar explicaciones racionales, problemas de tubería, fugas, sombras, ruidos de la calle. Nada encajaba. Los pasos mojados, la descripción de la mujer, la certeza del señor. Todo parecía ligado. La casa era vieja, pero nada justificaba ese detalle. La presencia parecía limitada a aquellas noches, siempre al mismo horario, siempre en la escalera. Como si respetara la rutina del señor
y solo se manifestara cuando llegaba alguien nuevo. Me dio miedo acercarme a casas grandes después de eso. Siempre reviso puertas y ventanas, piso despacio. Nunca más ignoré lo que siento. El recuerdo de aquella noche en Michoacán todavía me asusta. A veces despierto de madrugada, sudando frío, y recuerdo el sonido del agua goteando en la escalera. Recuerdo las marcas mojadas en el pasillo. Recuerdo la mirada seria del Señor. Él sabía que yo también la veía, pero nunca dijo nada para asustarme. El trabajo de cuidadora de ancianos sigue siendo mi vida, pero algunas experiencias se quedan marcadas, y aquella casa grande en Michoacán es una de ellas. La sensación de algo invisible observando es única. No hay explicación lógica, no hay guión o lógica humana que encaje. Solo sé que viví y sentí aquello, y sé reconocer cuando algo está mal. Nunca más pude entrar en aquella casa sin recordar, sin sentir miedo y tensión en el cuerpo. El Señor murió algunos meses después. Tranquilo, nada le pasó a la familia ni a los vecinos, pero la casa se vendió rápidamente. Nunca supe quién la compró. Me quedé con la sensación de que la presencia todavía está allí, esperando o simplemente repitiendo su rutina. No sé si alguien más se dará cuenta o si solo nosotros, por coincidencia, la sentimos. A veces me pregunto si la mujer siempre estuvo allí o si apareció solo para él y luego me marcó a mí también. Hoy, mirando hacia atrás, no consigo explicarlo todo. No sé si fue memoria, lo sobrenatural o coincidencia. Solo sé que la experiencia fue real para mí y dejó marcas que nunca desaparecen. Aprendí a respetar ciertas presencias silenciosas y a confiar en las señales de lo que veo y siento. La casa en Michoacán no es solo una casa grande, es un lugar donde algo permanece, invisible y constante. A veces pienso en ella, otras intento olvidar, pero sé que aquella mujer continúa subiendo la escalera, noche tras noche. Hola, ¿cómo vas? Yo nunca pensé que fuera a contar esto. Trabajo como cobrador de autobuses desde hace bastante tiempo. Mi nombre es Luis. Esta historia sucedió en Michoacán. En esa época, mi vida era muy común. Rutina de trabajo pesada. Nada diferente sucedía. Yo solo quería cumplir mi turno e irme al final del día. Yo hacía siempre el último horario de la línea. Era uno de los turnos más tranquilos. Pocos pasajeros entraban en ese horario. El autobús se quedaba casi vacío. El silencio era constante. Solo el motor y la carretera. Yo ya conocía a todo el mundo que entraba. Sabía quién pagaba exacto. Sabía quién olvidaba el cambio. Era todo muy previsible. Una noche común, noté a un hombre diferente. Se subió en una de las últimas paradas. No parecía alterado ni borracho. Usaba ropas oscuras y sencillas. No me miró al entrar. Pasó directo por el torniquete. No puso dinero. No mostró tarjeta. Siguió hasta el fondo del autobús. Se sentó en el último asiento. En aquel momento pensé que era una distracción mía. A veces el cansancio confunde. Pensé que tal vez le había pagado al conductor, o que yo había parpadeado y me lo había perdido. Continué trabajando normalmente. Él se quedó quieto durante el trayecto. No usó el celular. No habló con nadie, solo se quedaba mirando hacia el frente, como si estuviera esperando algo. Cuando el autobús se aproximó a la terminal, hice mi revisión de siempre. Miré hacia atrás, conté a los pasajeros y me di cuenta de que él ya no estaba allí. Me pareció extraño, pero aún plausible. Tal vez se había bajado sin que yo lo notara. El autobús estaba silencioso. El pasillo libre. Resolví no pensar mucho en eso. Al día siguiente sucedió exactamente igual. Mismo horario, misma parada. El mismo hombre subió, misma actitud quieta. De nuevo pasó sin pagar. Fue directo al fondo. Se sentó en el mismo asiento, y nadie más que yo parecía notarlo.
Aquello comenzó a incomodarme. Pasé a prestar más atención en los viajes. Me puse más alerta de lo normal. Observaba el espejo todo el tiempo. Contaba a los pasajeros varias veces. Aún así, él desaparecía. Siempre antes de la terminal, sin pedir parada, sin pasar por mi lado, sin ningún ruido, como si nunca se hubiera bajado. Después de algunas semanas, aquello se volvió rutina. Yo ya esperaba que él apareciera. Aún así sentía un apretón en el pecho. No era miedo exactamente, era una sensación extraña, como algo fuera de lugar. Yo empecé a dormir mal. Pensaba en eso en casa. Intentaba hallar una explicación lógica y nunca lo conseguía. Resolví comentarlo con el conductor. Le pregunté si veía a aquel pasajero. Él dijo que no recordaba a nadie así. Pensó que yo me estaba confundiendo. Incluso se rió. Me sentí apenado. Pero aquello solo aumentó mi duda. Comencé a anotar fechas y horarios. Todo coincidía perfectamente. Siempre el último horario. Fue entonces cuando decidí mirar las cámaras, las internas del autobús. Pedí acceso en el garaje. Pensé que aquello lo resolvería todo. En el video, el hombre aparecía entrando. Pasaba por el torniquete sin pagar. Caminaba hasta el fondo. Se sentaba en el último asiento, pero en ninguna grabación aparecía saliendo. Era como si simplemente desapareciera. Continué viendo las grabaciones. Una noche no bastó. Pedí registros de otros días. Fui retrocediendo semana por semana. El supervisor encontró extraño mi interés, pero me dio permiso de todos modos. Yo estaba convencido de que hallaría algo, alguna falla técnica, algún corte en el video, cualquier explicación sencilla. Cuanto más retrocedía, peor se ponía. El mismo hombre aparecía siempre, mismo horario, misma parada, mismo asiento al fondo. Las fechas cambiaban, los autobuses cambiaban, pero el rostro era idéntico. Ni siquiera parecía envejecer. Aquello me dio un nudo en el estómago. Fui más profundo en los registros. Años anteriores, cambio de flota, cambio de cámaras, cambio de conductores. Y él continuaba allí, siempre entrando, nunca saliendo. Como si aquel trayecto lo fuera todo, como si el resto no existiera. El detalle que más me asustó fue darme cuenta de una cosa sencilla. En algunas grabaciones antiguas, yo todavía no trabajaba en esa línea. Aún así, el hombre aparecía, en el mismo horario, sentándose en el mismo lugar, ignorando al cobrador de la época, exactamente como hacía conmigo, como si nada alrededor importara. Le mostré aquello al supervisor. Él se puso serio al instante. Dijo que nunca había visto nada parecido. Me mandó olvidar eso. Dijo que era mejor no moverle, que podía ser algún error antiguo. Pero vi la incomodidad en su rostro. No era solo curiosidad, parecía miedo de verdad. Aquello me dejó aún peor. Después de eso, intenté ignorarlo, fingir que no lo veía, seguir mi trabajo normalmente, pero era imposible. Toda la noche lo esperaba. Cuando él subía, mi cuerpo se bloqueaba. Yo sentía un frío extraño. No era rabia por el pasaje, sino una sensación mala, como si algo estuviera mal conmigo allí. Hubo una noche en que me armé de valor. Cuando él pasó por el torniquete, le hablé. Le pregunté si iba a pagar. Él se detuvo por un segundo, giró el rostro lentamente, me miró, los ojos parecían cansados. No dijo nada y siguió caminando hacia el fondo. Aquella noche no pude trabajar bien. Me quedé mirando hacia atrás todo el tiempo. Cuando el autobús llegó a la terminal, fui hasta el fondo. Asiento vacío. Ninguna señal de nadie, ni puerta abierta antes, ni pedido de parada. Volví al frente temblando. Sentí un alivio extraño cuando bajé. Al día siguiente no apareció, ni al otro, ni en la semana siguiente. Pensé que se había acabado, que tal vez yo había roto algo, o que todo era solo estrés. Pasé a dormir mejor. Mi rutina volvió a la normalidad. Casi logré olvidar.
casi. Meses después, un colega nuevo me llamó. Dijo que estaba haciendo el último horario. Preguntó si yo ya había visto a un hombre extraño, que siempre subía al final de la línea, se sentaba al fondo y nunca pagaba el pasaje. Al instante, sentí el mismo frío. No respondí nada, solo asentí con la cabeza y me fui más temprano ese día. Desde entonces, nunca más intenté investigar. No hablé con nadie más allá del supervisor, ni con colegas más cercanos. Algo dentro de mí decía que lo dejara en paz, pero todavía pienso en él a veces. Cuando entro en aquel último horario, cuando el autobús está demasiado vacío, el silencio pesa diferente, y siempre espero, por un instante, como si él pudiera aparecer en cualquier momento. No sé explicar bien qué era, si era un hombre de verdad u otra cosa. Nunca vi algo sobrenatural antes, y aún así, aquello no parecía normal. No era un truco de cámara, no era alguien escondiéndose, era constante, metódico, imposible de ignorar. El mismo rostro, siempre igual, años y años, siempre en el mismo horario, como si estuviera atrapado en ese momento. A veces pienso en volver a las grabaciones antiguas, ver hasta dónde aparece, pero me contengo. No quiero perder mi cordura. No quiero empezar a ver cosas que no existen. Pero la curiosidad nunca desaparece. Y sé que siempre me preguntaré, ¿quién era aquel hombre? ¿Por qué aparecía solo en el último horario? ¿Y por qué desaparecía sin dejar rastro? El autobús sigue, el trayecto continúa. Yo aún trabajo en esa línea, pero cambio de turno a veces. Evito el último horario siempre que puedo. El silencio de aquel viaje siempre me recuerda a él. A veces veo a alguien parecido subiendo, pero nunca es él. Y cuando llego a casa, solo, la sensación vuelve, como si hubiera alguien sentado en el último asiento, esperando a que yo lo note. Nunca le conté esto a nadie fuera del trabajo. Tengo miedo de que piensen que perdí la cabeza, pero sé lo que vi. El hombre existe, de alguna forma, y todavía está allí, en la memoria del autobús, en las grabaciones que ya nadie revisa. Nunca se despide, nunca paga el pasaje. Siempre silencioso, siempre constante. Y yo, cobrador común de Michoacán, continúo preguntándome si un día él aparecerá para mí de nuevo. Algún tiempo después, cambiaron las cámaras de los autobuses, sistema nuevo, más moderno. Decían que ahora nada pasaba desapercibido. Mejor reconocimiento de imagen, mayor almacenamiento. Cuando escuché eso, pensé en él, contra mi voluntad. Sentí curiosidad otra vez, pero no pedí ver nada. Preferí fingir que no me acordaba. Una madrugada, me quedé hasta más tarde en el garaje. Estaba esperando que me llevaran. Un técnico movía los monitores. Las pantallas encendidas, autobuses en tiempo real. Miré sin querer. Último horario de una línea. Autobús casi vacío. Y allá al fondo, sentado, un rostro que yo conocía demasiado. Desvié la mirada en el mismo instante. No sé si era él realmente. No me acerqué para confirmar. Tal vez era solo alguien parecido. Tal vez mi cabeza me está engañando. Pero el horario coincidía. La forma de sentarse era igual. Y nadie estaba cobrando pasaje. Me fui antes de ver el resto. El corazón acelerado, con la sensación de que no debía estar allí. Desde ese día, evito incluso el garaje por la noche. Hago mi trabajo y me voy. No miro más al fondo del autobús. No reviso el espejo después de cierta hora. Aprendí a no buscar respuestas. A algunas cosas parece no gustarles la atención. Y cuanto más mira uno, más encuentra en ellas una forma de volver. Incluso cuando uno finge que olvidó. Incluso cuando intenta seguir con su vida. Si tú algún día tomas un autobús vacío en Michoacán, en el último horario de la línea, y notas a alguien sentado al fondo, demasiado quieto, que no paga el pasaje,
Tal vez sea mejor no decir nada. Tal vez sea mejor no mirar mucho. Yo aprendí así. Algunas presencias no quieren destino, solo quieren seguir pasando. A veces todavía pienso en contárselo todo a alguien, pero sé que nadie me creería. Parece historia de película o leyenda urbana, y yo no quiero que piensen que enloquecí. Lo extraño es que no siento miedo. Siento un peso diferente, una sensación de que aquello es parte de algo mayor, algo que no necesito entender completamente. La rutina del autobús continúa, y él continúa allí de alguna forma. Una vez, en el autobús casi vacío, me senté en el asiento del fondo. Miré alrededor, medio sin querer. El silencio parecía más denso. Por algunos segundos pensé que lo iba a ver de nuevo. Pero no apareció. Solo el vacío del asiento frente a mí. Aún así, sentí que no estaba solo. Como si todos los años de apariciones hubieran dejado una marca, un espacio que nadie más podía ocupar. Y entonces me levanté y volví al frente. Hablar sobre esto nunca fue fácil. Incluso ahora, escribiendo, siento un frío leve, como si él me estuviera observando, de alguna forma. La línea sigue, los pasajeros entran y salen, y yo sigo haciendo mi trabajo. Pero algunas noches, mi mente vuelve a él, al hombre que nunca paga, que nunca se baja, que atraviesa los años sin envejecer, y que parece existir solo en el último horario. No sé si él es humano u otra cosa. No sé si alguien más ya lo vio. Lo que sé es que, para mí, es real, y que cada viaje en ese horario me lo recuerda. Recuerdo el silencio, la mirada, la forma en que se sienta, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. No hay explicación lógica, ninguna teoría funciona, y tal vez no haga falta. A veces es suficiente solo con saber que él existe. Aún hoy, cuando el autobús llega a la terminal, miro rápido hacia el fondo, instintivamente, y espero por un segundo que él aparezca, incluso sin querer, incluso sabiendo que probablemente no lo hará. Pero la sensación permanece. Un hombre que atraviesa años sin cambiar, que entra en el autobús, se sienta y se esfuma. Y yo, cobrador de Michoacán, continúo contando sus viajes silenciosos. A veces me sorprendo recordando cuando empecé a notar el patrón. Al principio, pensé que era alguna coincidencia, pero no lo era. Era constante, metódico, imposible de ignorar. Y aun cuando desaparecía por semanas o meses, su hábito parecía grabado en el lugar, como si aquel asiento, aquel último horario, fueran parte de algo que no pertenece a este tiempo y que yo jamás podría olvidar. Me quedo imaginando de dónde vino, si es alguien atrapado entre años y años de viajes, o si simplemente eligió estar allí, en esa línea, a esa hora. Algunas veces pienso que él debe existir solo para mí, como un recordatorio silencioso, una presencia que no cobra pasaje, pero exige atención. Y aun cuando intento ignorarlo, él continúa en el fondo de mi mente, como si nunca se hubiera ido realmente. Muchas noches, después del trabajo, me quedo mirando el autobús parado en el garaje, rememorando cada detalle de su rostro, cada gesto, cada postura, y me pregunto si algún día alguien lo notará como yo lo noté, si alguien más sentirá esta extrañeza silenciosa, o si él siempre será solo un reflejo en el espejo de mi rutina. Una presencia que atraviesa años sin explicación, que parece existir fuera del tiempo, y que tal vez nunca necesite explicación. Hay momentos en que pienso que es mejor no saber, que es mejor no intentar entender, porque algunas cosas funcionan mejor cuando permanecen misteriosas. Y cuanto más intento racionalizarlo, más extraño se vuelve todo. La línea continúa, los pasajeros entran y salen, y él, de alguna forma, todavía ocupa aquel asiento, siempre quieto, siempre constante, como si el tiempo entero estuviera a la espera de algo. Hoy, cuando alguien me pregunta sobre el último horario de la línea,
Sonrío y digo que es tranquilo, que es solo un viaje más al final del día. Pero en el fondo, yo sé que hay algo allí, algo que no consigo explicar, algo que no pertenece totalmente a este mundo y que tal vez nunca pertenezca. El hombre que nunca paga el pasaje, que nunca se baja, que atraviesa los años en silencio y que continúa, de alguna forma, viviendo en el último horario del autobús en Michoacán. Mi nombre es Alejandro y soy playero en una gasolinera. Trabajo en una estación pequeña aquí en Michoacán, generalmente solo durante el turno de la madrugada. Siempre me pareció una rutina tranquila, solo llenar tanques, cobrar dinero y a veces conversar con algún conductor. Pero hace unas semanas comenzó a aparecer un coche que me hizo sentir algo incómodo. Solo viene de madrugada, casi siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Lo extraño es que el coche no tiene matrícula y el conductor nunca sale del vehículo. Él simplemente me mira, pone el dinero en mi mano y espera a que yo cargue combustible. Al principio, pensé que era alguien intentando pasar desapercibido o jugando conmigo. Pero después de algunas noches, me di cuenta de que el coche aparece siempre a la misma hora, casi como si tuviera una rutina marcada. El modelo es antiguo, gris, algo polvoriento, y los faros encendidos iluminan poco el camino frente a él. Siempre me queda la sensación de que me observa, pero cuando miro con más atención, no se puede ver bien a nadie dentro. No hay ningún movimiento que indique un conductor normal. Una noche lluviosa, decidí mirar mejor por el vidrio de la cabina mientras cargaba combustible. Noté que, incluso con la luz reflejándose en el agua del suelo, el coche no proyecta sombra alguna. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez fuera la iluminación de la estación o el agua reflejándose de una manera diferente. Pero, de cualquier forma, me dejó inquieto. La sensación de que algo allí no era normal empezó a crecer dentro de mí. Nunca había tenido miedo en el trabajo antes, pero allí, solo, la sensación de estar siendo observado era sofocante. Cada vez que venía, el pago se hacía en efectivo, siempre con billetes arrugados. Él nunca decía una palabra, nunca miraba hacia los lados. Yo cargaba, entregaba el cambio y el coche se perdía por la carretera oscura, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Comencé a fijarme en pequeños detalles. Los neumáticos no hacían ruido. El motor parecía un susurro, casi inaudible. Hasta el olor que venía del coche era diferente, algo metálico, medio envejecido, que no puedo explicar bien. Después de unos días, decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Quería simplemente confirmar que no estaba imaginando cosas, y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me puso los pelos de punta. En las imágenes, el coche realmente aparecía, pasando por la estación, pero no se reflejaba en los vidrios de la cabina. Más extraño aún, en ningún momento su sombra tocaba el suelo mojado. Era como si estuviera flotando, pero al mismo tiempo tocando el asfalto para que yo pudiera cargar combustible. Pasé horas mirando los videos, intentando encontrar alguna explicación lógica. Luces, ángulos, reflejos, pero nada tenía sentido. Y lo más perturbador es que, aún así, yo recordaba perfectamente todos los detalles. El conductor, el coche, el agua en la pista. Era real, lo sabía, pero parecía desafiar cualquier regla de lo que conocemos como normal. Empecé a sentirme cansado, ansioso, esperando que esa hora pasara rápido, mas al mismo tiempo muriendo de curiosidad. A la noche siguiente, me preparé para observar mejor. Tomé un bloc de notas y comencé a registrar cada detalle. Hora exacta, dirección del coche, comportamiento del conductor. Parecía una investigación. Cuando llegó, puse la mano en el vidrio del coche, casi por instinto,
pero no sentí nada. Ningún calor, ninguna vibración del motor, nada que confirmara que era un coche común. Y aún así, el dinero fue entregado como siempre. Comencé a notar que cada detalle del coche era igual al de la noche anterior. No había diferencia, ni desgaste, ni suciedad nueva. El conductor nunca hablaba, nunca cambiaba la posición, parecía solo observar. Empecé a preguntarme si realmente existía o si yo estaba viendo algo que no debía. Pero en el fondo, sabía que aquello no era imaginación. La sensación de presencia era muy fuerte, y la rutina de la estación comenzó a perder la tranquilidad que tenía antes. En una de esas noches, intenté conversar con el conductor. Dije, «Hola», e intenté una sonrisa, pero nada. Él solo me miró por unos segundos y entregó el dinero. Ninguna expresión, ningún gesto. Parecía una estatua dentro del coche. Y aún así, la sensación de que algo estaba mal creció. Comencé a fijarme en los detalles más pequeños. El vidrio del coche nunca se empañaba, incluso con la lluvia, y los faros se reflejaban en la carretera, pero no en el suelo ni en objetos cercanos. Desde entonces, comencé a evitar mirarlo directamente, pero no podía escapar. El horario del turno se convirtió en una tortura silenciosa. Cada ruido, cada coche pasando me ponía en alerta. Y lo peor es que nadie más aparte de mí parecía notar nada extraño. Comencé a registrar todo en fotos y videos, aun sabiendo que nada aparecería diferente de lo que yo veía. Pero aún así, había algo dentro de mí que decía que aquello no era solo un coche extraño, que había algo más, algo que yo no lograba comprender. Una noche, decidí quedarme afuera de la estación, en la pequeña acera cubierta, solo observando. Llovía fuerte y el viento arrojaba agua en mi rostro, pero yo no quería perderme ningún detalle. Cuando el coche apareció, sentí un frío recorrer mi espalda. Se aproximó despacio, como siempre, y noté algo que nunca había visto. Las gotas de lluvia caían sobre el coche, pero no hacían ningún ruido, ningún salpicadura visible. Era como si atravesaran la carrocería y desaparecieran. Comencé a volverme paranoico, pensando si me estaba volviendo loco. Pero no podía dejar de observar. Después de que cargaba el coche, el conductor entregaba el dinero, silencioso. Yo tomaba los billetes y, siempre que lo miraba, parecía que sentía un peso extraño viniendo del coche, casi como si el vehículo exhalara presencia. Y aún así, nunca lograba distinguir rasgos, manos o cualquier movimiento humano dentro de él. Al día siguiente, revisé las grabaciones nuevamente, intentando encontrar algún detalle que se me hubiera pasado. Y allí estaba. El coche aparecía en el video, pero no reflejaba nada a su alrededor. Ninguna sombra, ningún reflejo, ninguna interacción con el suelo mojado. Era imposible de explicar y al mismo tiempo imposible de ignorar. Comencé a notar que esto me estaba afectando más de lo que quería admitir. Me puse nervioso, empecé a llegar tarde al trabajo, inquieto, con los nervios a flor de piel. Después de unos días, intenté hablar con compañeros de trabajo sobre esto, pero nadie me creía. «Es solo un coche viejo, Alejandro, no inventes», decían. Pero yo sabía que era diferente. No era solo el coche, era la sensación de presencia, el comportamiento del conductor, la ausencia de reflejos y sombras. Algo allí no era natural, y yo sentía como si estuviera siendo probado, observado, como si fuera parte de algún ritual silencioso que no entendía. Comencé a registrar horarios, fechas, incluso intenté medir la distancia de llegada del coche y el tiempo que se quedaba parado. Era siempre lo mismo, sin variación. Cuanto más observaba, más extraño se volvía todo. El coche parecía materializarse y desaparecer en el tiempo exacto. Comencé a sentir que, de alguna forma, él sabía que yo estaba allí y que eso era más que coincidencia. Una noche, decidí colocar un balde de agua cerca de la pista.
solo para ver si el coche haría algún tipo de salpicadura o desplazaría el líquido. Cuando llegó, nada ocurrió. El balde continuó intacto, sin una gota fuera de lugar. Y aún así, el coche parecía listo para cargar como siempre, parado en el lugar exacto que yo había marcado, sin sombras, sin reflejo. Me quedé sin palabras, mirando aquel objeto silencioso que no obedecía ninguna regla física que yo conociera. Después de eso, comencé a sentir una tensión constante. Incluso fuera de la estación, sentía como si me estuvieran siguiendo. A veces, tenía la sensación de ver el mismo coche a lo lejos, en la carretera, pero cuando miraba con atención, no había nada. Y lo curioso es que nadie más lo notaba. Era solo yo, y no sabía si eso era una prueba de mi mente o algo que realmente estaba allí. Dormir se volvió difícil. Soñaba con aquel coche parado, silencioso, observándome mientras llovía. Llegué a intentar hablar con el conductor, golpear el vidrio, hacer preguntas, nada. Él solo me entregaba el dinero, quieto, inmóvil, y aún así yo sentía una presencia intensa, casi palpable, como si esa cosa dentro del coche, o el propio coche, fuera consciente de mí, de mi rutina, de mis debilidades. Comencé a sentir miedo real, de ese tipo que no pasa rápido, que te consume despacio, porque sabes que algo es diferente y no logras entenderlo. Noté también que la sensación empeoraba cuando llovía, como si el coche se alimentara del agua o de la oscuridad, o simplemente se volviera más invisible y más amenazador. Cada vez que aparecía, sentía que mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban y la cabeza se me ponía pesada. Pero al mismo tiempo, había un impulso dentro de mí que me obligaba a observar, registrar, entender. Era una mezcla de miedo y curiosidad que me mantenía atrapado en esa rutina, noche tras noche. Una de esas noches, decidí intentar fotografiar el coche con mi celular. Cuando tomé la foto, miré la pantalla y vi solo la carretera vacía, como si el coche nunca hubiera pasado. Pero en el momento en que levanté la vista a la realidad, él estaba allí, exactamente donde siempre se quedaba. Fue en ese instante cuando empecé a darme cuenta de que la cámara, la grabación, cualquier dispositivo, no capturaba aquello. Solo mis ojos, mi experiencia directa, podían percibirlo. Era como si el coche existiera en dos planos al mismo tiempo, visible e invisible. La situación comenzó a afectar mi vida fuera del trabajo. Durante el día, estaba inquieto, imaginando el coche parado en la carretera, esperándome. Incluso en el camino a casa, miraba hacia atrás, comprobando si algún vehículo extraño seguía mis pasos. Comencé a sentirme aislado, como si estuviera viviendo algo que nadie podría comprender. Amigos y familiares decían que estaba exagerando, que era cansancio, estrés, pero yo sabía que era real. La sensación de presencia no me dejaba en paz. Una noche, decidí colocar una botella de vidrio en el suelo cerca del coche, solo para ver si chocaba con algo. Cuando el coche llegó, la botella continuó intacta, ni una grieta, ni un rasguño. Y aún así, la rutina de la carga siguió normalmente, sin ningún retraso o cambio. Era como si el coche estuviera allí para cumplir un propósito, pero ignorando cualquier ley física que conociéramos. Me quedé parado, mirando, sin saber si reír o llorar de miedo. Comencé a fijarme en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El motor nunca cambiaba de sonido, el faro siempre con la misma intensidad, el conductor siempre inmóvil. Cada visita parecía ser un ciclo perfecto, repetido noche tras noche. Pero había algo todavía más extraño. Cuando me alejaba, sentía una presencia leve, casi un escalofrío recorriendo mi espalda, como si el coche continuara observándome incluso de lejos. Un día, decidí hablar con el antiguo playero que trabajaba antes que yo. Le pregunté si había notado algo extraño, y se quedó en silencio por un largo tiempo. Finalmente dijo que había visto el coche algunas veces,
pero que siempre evitaba mirar directamente, que la sensación que daba era demasiado mala. Aquello me dio una sensación extraña, una mezcla de alivio y confirmación. No lo estaba inventando, aquel coche realmente afectaba a las personas. A la semana siguiente, comencé a tener dificultades para dormir. Cada ruido por la noche parecía el motor del coche. Cada faro distante parecía el reflejo de su faro invisible. Comencé a sentirme cansado, irritado, perdido. Llegué a pensar en pedir el traslado a otro turno, pero algo dentro de mí me obligaba a continuar. Era como si tuviera que enfrentar aquello, entenderlo, registrarlo, pero cada noche parecía más pesada que la anterior. Cierta madrugada, intenté acercarme al coche mientras cargaba combustible, extendiendo la mano para tocar la carrocería. No sentí nada, ningún calor, ninguna vibración, nada que indicara que aquel objeto estaba hecho de metal. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí gritó que estaba cometiendo una estupidez. Retiré la mano rápidamente, sintiendo un peso extraño en el pecho, una mezcla de miedo y ansiedad que nunca había experimentado. Comencé a notar que, cuanto más observaba, más parecía responder el coche. No con palabras o gestos, sino con su propia presencia. A veces sentía que aceleraba lentamente, aun estando parado, como si pulsara. Otras veces, parecía volverse más grande, ocupando más espacio en mi visión periférica. No era lógico, no tenía sentido, pero me estaba pasando a mí. Mi mente intentaba racionalizar, pero no había explicación que encajara. Pasé a registrar todo con detalles obsesivos: hora de llegada, posición exacta, comportamiento del conductor, intensidad de la lluvia, temperatura. Cada variable parecía relevante, como si estuviera estudiando algún fenómeno que no pertenecía a este mundo. El cansancio comenzó a acumularse, y la línea entre la realidad y la percepción comenzó a volverse difusa. Veía el coche, pero también sentía su ausencia, la imposibilidad física que me hacía dudar de todo. Una madrugada particularmente lluviosa, decidí esperar al coche hasta que se fuera. Me quedé escondido detrás de la estación, observando en silencio, casi temblando. Cuando llegó, estaba exactamente en el mismo lugar de siempre, faros encendidos, conductor inmóvil. Pero esta vez noté algo que me hizo retroceder. Un reflejo fugaz en el charco de agua, que duró solo un segundo. Cuando intenté enfocar la vista, desapareció. Me quedé allí, congelado, con la sensación de que aquel segundo había sido una advertencia. Después de esa noche, comencé a sentir que algo dentro del coche era consciente de mí. No era solo la presencia física, sino algo más profundo e invisible. Cada visita siguiente se volvió más tensa, más cargada de expectativa. No sabía si estaba siendo probado, observado o manipulado, pero la sensación de que no podría escapar de aquel ciclo comenzó a dominarme. Michoacán, que siempre había sido tranquila para mí, parecía demasiado pequeña para lo que estaba viviendo, como si el coche hubiera creado su propio espacio, fuera de cualquier lógica. Las noches siguientes fueron aún más pesadas. Comencé a notar que mi propia rutina se estaba adaptando al coche. Dormía poco, comía mal, miraba constantemente hacia la carretera. Cada visita parecía dictar mi comportamiento, como si estuviera atrapado en un ciclo que no elegí. Comencé a sentirme cansado de verdad, exhausto, pero no podía dejar de asistir a la estación. Había algo en ese coche que me retenía, una presencia silenciosa, constante, que no podía ignorar. Una madrugada, mientras cargaba combustible, sentí un viento frío pasar por mi cuerpo, incluso con la puerta de la cabina cerrada. Miré hacia el coche y el conductor continuaba inmóvil, sin cambiar nada, pero, en aquel instante, tuve la sensación de que él sabía exactamente lo que yo estaba pensando. Sabía que tenía miedo.
Mi corazón se disparó y mis manos temblaron. Me di cuenta de que, por más que lo intentara, nunca entendería completamente lo que tenía delante de mí. Comencé a grabar audios y videos, a registrar cada detalle, pero cada dispositivo parecía incapaz de capturar lo que mis ojos veían. El coche continuaba apareciendo, siempre igual, siempre inmóvil, pero imposible de fotografiar o filmar de forma completa. Yo veía, sentía y vivía aquello, pero para cualquier otra persona, parecía que lo estaba inventando. Eso me aisló aún más y comencé a dudar de mi propia cordura, aún sabiendo que no lo estaba imaginando. En una de las últimas noches, llegué a hablar solo, cuestionando al conductor, pidiendo una explicación, cualquier señal de que aquello no era solo un ciclo infinito. Nada, solo el silencio y la misma rutina de siempre. El coche permaneció allí, inmóvil, invisible a los reflejos y sombras, pero presente de una manera que parecía imposible. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez nunca tendría una respuesta, que aquella presencia no necesitaba un motivo, simplemente existía. Hoy, continúo trabajando en la misma estación en Michoacán, siempre a la espera del coche. No sé quién o qué está dentro de él, ni por qué me eligió para esta rutina silenciosa. A veces pienso en irme, en cambiar de ciudad, pero algo me detiene, como si necesitara estar allí. El coche aparece todas las madrugadas y yo continúo cargando combustible, observando, registrando. No sé si algún día habrá una explicación, pero aprendí a convivir con lo inexplicable, y tal vez sea eso lo que lo vuelve todo tan insoportablemente real. ¿Cómo estás? Hoy, en la mediana edad, trabajo como costurera en mi propia casa, en Michoacán. Siempre me gustó tener el control sobre mi tiempo, poder elegir mis proyectos y sentirme útil. Pero, en los últimos meses, algo cambió de una manera que aún no consigo explicar. Todo comenzó con cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero que fueron creciendo hasta convertirse en un peso constante en mi rutina. Al principio, recibí un paquete pequeño en la puerta. Dentro, una camisa ya cosida, doblada con cuidado, y una nota que parecía escrita por mí. La leí y releí varias veces, pensando que podía ser alguna broma de algún vecino. Pero no lo era. Mi letra estaba allí, precisa, familiar, y las medidas coincidían exactamente con las de alguien que juro nunca haber medido. Me sentí confundida y asustada, pero intenté racionalizarlo. Tal vez había anotado algo y lo olvidé, pensé, pero los paquetes continuaron llegando. Todos venían con ropas diferentes, ajustadas de forma impecable, dobladas como siempre hago antes de entregar mis trabajos. Y todas las notas tenían mi letra. Comencé a sentir un escalofrío cada vez que veía la puerta. Las prendas no eran para conocidos o vecinos. Algunas parecían ropas comunes, pero las medidas coincidían con personas que yo nunca había visto. Intenté preguntar, observar, entender, pero nada tenía sentido. Siempre que intentaba llamar a alguien o preguntar sobre encargos, la respuesta era siempre la misma. Nadie me había llamado. Un día, decidí abrir un cuaderno antiguo de medidas que guardo hace años. No había anotaciones recientes. Aún así, la nota que llegó a la mañana siguiente tenía exactamente la misma letra mía y las medidas exactas de un muchacho que yo nunca había medido. Comencé a desconfiar de mí misma, pensando que estaba olvidando cosas, pero era imposible. Los paquetes empezaron a llegar en horarios impredecibles, a veces por la mañana, a veces por la noche. El ruido de la puerta al cerrarse me dejaba inquieta, y yo siempre corría para ver qué había llegado. Cada prenda venía doblada, limpia, perfumada,
y las notas siempre me llamaban por el diminutivo que solo yo usaba conmigo misma, como si alguien realmente conociera mi rutina. Comencé a evitar salir de casa por miedo a que alguien estuviera observando, pero, aún cerrando puertas y ventanas, los paquetes seguían llegando. No había cómo negarlo. Alguien o algo sabía exactamente mis medidas y, aún así, parecía imposible que fuera humano. Mi corazón latía rápido cada vez que veía la caja en la puerta, pero había algo casi hipnótico en la perfección de las ropas. En una noche particularmente extraña, encontré un paquete en el suelo de la sala. Dentro, una blusa azul claro, hecha a medida, con una nota que decía simplemente: «No te preocupes, solo la ajusté para ti». Mi letra estaba allí, precisa, y no había firma ni explicación. Temblaba al tocar la prenda, sin saber si debía reír, llorar o salir corriendo. Intenté conversar con algunas clientas, pero no les conté todo. Nadie lo creería. Solo dije que estaba recibiendo encargos misteriosos y algunas se rieron, pensando que era una broma. Pero yo sabía que no lo era. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad, como si estuviera atrapada entre dos mundos, el que podía explicar y el que simplemente no tenía sentido. Comencé a anotar cada detalle en un cuaderno nuevo. Horario de llegada, tipo de prenda, nota, perfume de la tela. Cuanto más registraba, más perfecta parecía la coincidencia de las medidas. Cada ropa que llegaba encajaba como si yo misma la hubiera hecho, pero yo nunca había visto ni pensado en aquella persona. Y lo más extraño era que la letra en las notas era la mía, pero yo no recordaba haber escrito nada. En una mañana lluviosa, desperté con el sonido de algo cayendo en la puerta. Un paquete pequeño, pesado, mojado en los bordes. Dentro, una chaqueta de invierno ajustada exactamente a las medidas de un hombre que nunca conocí. La nota decía: «Hace frío, así que pensé en ti». Mi letra estaba allí, clara, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Empecé a sospechar que esto no era solo coincidencia. Intenté ignorarlo, pero el corazón se aceleraba cada vez que veía una caja. Me preguntaba si alguien me estaba observando, anotando mis medidas secretamente, pero la perfección de las piezas hacía que todo fuera imposible. Parecía que las ropas venían de algún lugar que yo no conocía, hechas para mí, pero sin explicación. Una tarde decidí abrir un cajón donde guardo retazos de tela. Entre ellos encontré un pedazo de papel arrugado con una nota escrita a mano que no recordaba haber hecho. Decía simplemente: «No mires ahora, pero alguien está cerca». Temblé. Miré por la ventana y no había nadie, pero sentí que mis instintos estaban en lo cierto. Los encargos empezaron a ser más elaborados. Un vestido rojo con detalles que yo nunca había intentado hacer antes llegó un viernes. Era perfecto, cada costura impecable. La nota: «Tú sabes hacerlo mejor que nadie. Confié en ti». Mi letra estaba allí, perfecta, pero yo nunca había escrito eso. Comencé a sentirme observada dentro de mi propia casa. Hasta el ruido normal, como el viento golpeando la puerta, me ponía alerta. Miraba hacia cada rincón, sentía escalofríos y a veces contenía la respiración. Las piezas eran siempre perfectas, pero había algo perturbador en el modo en que llegaban. No era solo el misterio, era la sensación de que mi propia vida estaba siendo invadida. Una noche, al volver del patio, encontré un paquete debajo de mi cama. Un pantalón vaquero nuevo, medida exacta de un muchacho que yo nunca había medido. La nota decía: «Para ti o para él, decide». Mi mente daba vueltas. No entendía si aquello era una broma, una alerta o un aviso. Dormí con la luz encendida, con miedo de que algo saliera de la oscuridad. Decidí grabar el ambiente con mi celular, pensando en capturar alguna señal o persona. Pero durante días no apareció nada. Ningún sonido extraño, ningún movimiento.
Solo los paquetes seguían llegando, doblados, con notas y medidas exactas. Comencé a sentir que el misterio no era humano, o al menos no totalmente. En una tarde calurosa, encontré una camisa de manga larga en el patio, envuelta en plástico. Cuando la saqué, me di cuenta de que estaba hecha a medida de un vecino que veía todos los días, pero con quien nunca hablaba. La nota era simple: ahora lo conoces. Mi letra era perfecta. Me quedé paralizada, incapaz de comprender cómo o por qué. Empecé a dudar de mi propia memoria. A veces miraba las notas y veía mi propia caligrafía, pero no recordaba haberlas escrito. Sentía miedo de escribir, de anotar algo, de equivocarme o ser engañada. Cada pieza era una prueba de que algo extraño, imposible, estaba sucediendo justo ante mis ojos. Pasé semanas intentando mantener la rutina normal, pero la ansiedad crecía. Cada vez que oía el golpe en la puerta, mi cuerpo se llenaba de tensión. Parecía que mis manos y ojos estaban siempre siendo observados, como si alguien conociera cada detalle de mi día. Y aún así, no había señales de invasión. Nadie me veía, nada que pudiera explicarlo racionalmente. Una mañana, encontré un paquete sobre mi máquina de coser. Era un chaleco de tela gruesa, con medidas de alguien que yo nunca había medido. La nota decía simplemente: úsalo cuando estés sola. Temblé al leerlo, imaginando si era una amenaza o solo una provocación. Mi letra estaba allí, clara, pero no recordaba haber escrito nada. Comencé a sentir que algo no estaba bien con el tiempo. Algunos encargos llegaban en horarios imposibles, cuando yo estaba segura de que nadie podría haber pasado por la calle. Mi reloj parecía retrasarse o acelerarse, y yo miraba hacia la puerta esperando, pero nunca veía a nadie. Todo parecía normal, pero imposible de entender. Una tarde, decidí dejar una prenda mía en la puerta, como si fuera una petición de devolución. Escribí una nota simple, solo para ver si alguien respondería. Cuando abrí la puerta al día siguiente, encontré mi propia prenda, pero ajustada de forma diferente, y una nota diciendo: ahora entiendes mejor. Mi mente daba vueltas. ¿Quién o qué estaba jugando conmigo? Comencé a sentir que mis ropas ya no eran mías. Cada corte, cada costura, parecía tener otra intención. Mis ojos escudriñaban los detalles de cada pieza, intentando encontrar alguna pista, pero todo estaba perfecto. Cada botón, cada hilo, cada doblez parecía hablarme, sin sonido, sin explicación. En una noche silenciosa, desperté con la sensación de alguien parado en la habitación. No había sombras, nada se movía, pero sentí el aire pesado, como si respiraran cerca de mí. Miré hacia la puerta y vi un sobre doblado en el suelo. Mi letra estaba allí de nuevo, pero yo no recordaba haberlo escrito. Comencé a grabar mis propios movimientos mientras cosía, pensando en probar que nada extraño sucedía. Pero, al revisar las grabaciones, veía pequeñas alteraciones en las piezas que no recordaba haber hecho. Dobleces diferentes, medidas exactas ajustadas, como si alguien hubiera estado allí mientras yo no me daba cuenta. Las visitas de clientes disminuyeron. Yo no quería que nadie viera los paquetes, las notas, o notara mi miedo constante. Mi rutina cambió completamente. La costura, que antes era placer, se volvió motivo de tensión. Cada entrega, cada doblez, cada hilo parecía haber sido observado, controlado. Una tarde, encontré una pieza que no reconocía, un vestido infantil, medidas exactas de una niña que nunca había conocido. La nota decía: para cuando venga. No entendía si era una amenaza, un aviso o una broma, pero sentí un miedo profundo. Algo, o alguien, sabía exactamente mi vida y mis gestos. Comencé a evitar abrir los paquetes sola. Pedí ayuda a vecinos o familiares, pero aún así sentía que algo cambiaba cuando no miraba.
Las piezas seguían llegando y la sensación de que estaban vivas o de que algo invisible las movía crecía cada día. Mi mundo parecía demasiado pequeño para contener lo que sucedía. Una noche, me senté en el suelo de la sala rodeada por todas las piezas acumuladas. Cada nota, cada ropa, cada detalle parecía gritarme, pero sin voz. Intenté razonar, pero la realidad se escapaba. Comencé a creer que algo estaba usando mi propia vida, mi propia rutina, como forma de existir. Y aún así, no había explicación, solo la certeza de que yo ya no estaba sola. Al día siguiente, desperté con el corazón acelerado. Un paquete estaba en la alfombra de la sala. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era un espejo pequeño, con un marco simple, pero dentro de él se reflejaba no solo mi rostro, sino también sombras que no reconocía. La nota, como siempre, tenía mi letra: mira con atención. Temblé y retrocedí, incapaz de comprender lo que veía. Pasé horas intentando limpiar la mente, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba. Cada pieza parecía respirar junto conmigo. Cada nota susurraba algo que yo no conseguía oír. Era como si mi propia vida se hubiera convertido en un espacio donde algo invisible pudiera moverse a su antojo. En los días siguientes, los paquetes continuaron, pero comencé a notar que las piezas ya no me necesitaban. Las ropas venían listas, dobladas, y las notas no exigían nada. Solo estaban allí como recordatorios de que yo estaba siendo observada, estudiada, incluso sin tocar ni escribir nada. Mi rutina estaba rota, y el miedo se mezclaba con la curiosidad de forma casi insoportable. Algunas veces me sorprendo mirando hacia el patio vacío, esperando ver algo, a alguien, pero nunca hay nada, solo el silencio. El olor de la tela aún flota en el aire. Cada doblez y costura perfecta, recordándome que algo o alguien conocía mi vida mejor que yo misma. Y aunque intento ignorarlo, sé que no puedo escapar de esto. Hoy, sentada ante la máquina de coser, rodeada por las piezas, me doy cuenta de que tal vez nunca descubra quién o qué está haciendo esto. Solo puedo aceptar que mi rutina fue invadida por algo inexplicable. Las ropas llegan, las notas aparecen, mi letra está allí. Y yo sigo aquí intentando vivir sin entender completamente si esto es humano, sobrenatural o simplemente un reflejo de mí misma. Soy Antonio y trabajo como electricista. Ya hace más de 12 años que vivo de esto. Aquel día estaba en casa. Era un martes común. Llovía débilmente y yo acababa de almorzar. El teléfono sonó con un número que no conocía. Era el administrador de un edificio antiguo. Dijo que las caídas de energía eran constantes. Comentó que nadie más quería meter mano en aquel tablero. Acepté más por necesidad que por ganas. El edificio quedaba en Michoacán. Llegué al edificio cerca de las 4 de la tarde. Era un lugar antiguo, pero nada fuera de lo normal. Portón de hierro, interfono viejo, olor a polvo. El administrador me encontró en la entrada. Parecía cansado y algo nervioso. Dijo que los residentes se quejaban desde hacía semanas. La energía se cortaba siempre de noche. Según él, no había un patrón claro. Ya habían cambiado los disyuntores recientemente. Aún así, el problema continuaba. Subí hasta la sala donde estaba el tablero general. Era un cuarto pequeño, mal iluminado. Los cables eran viejos, pero organizados. Nada parecía sobrecargado a primera vista. Pregunté si había obras o reformas recientes. El administrador dijo que no. Comentó, muy por encima, sobre departamentos vacíos. Algunos estaban desactivados hacía años. Pedí la lista de las unidades activas. Dijo que me la enviaría después. Comencé a probar circuito por circuito. Todo parecía dentro de lo esperado. Ningún cable se calentaba más de lo normal.
Ningún disyuntor estaba claramente defectuoso. Pero el consumo era extraño. Había carga donde no debería haberla. Pregunté si alguien usaba las áreas comunes por la noche. El administrador lo negó demasiado rápido. Dijo que ciertos pisos estaban sellados. Dijo eso y cambió de tema. Insistí sobre los pisos sellados. Él explicó que algunos departamentos estaban clausurados. Problemas antiguos de documentación y estructura. Según él, nadie entraba allí. Aún así, el consumo venía de esos circuitos. Le mostré eso en el aparato de medición. Se quedó en silencio por algunos segundos. Después dijo que debía ser un error del sistema. Aquello no me convenció. Un error no jala energía de esa manera. Pedí subir hasta uno de los pisos desactivados. El administrador vaciló antes de aceptar. Tomó un manojo de llaves demasiado grande. En el ascensor, el ambiente se puso pesado. Él no hablaba, solo miraba el panel. Bajamos en un piso marcado como cerrado. El pasillo estaba limpio, pero sin vida. Nada de polvo acumulado en el suelo. Las lámparas del techo estaban encendidas. Eso no tenía sentido alguno. Pregunté por qué había luz allí. Dijo que debía ser algún circuito antiguo. Fui hasta una puerta sellada con un aviso del ayuntamiento. Puse la mano cerca de la cerradura. Sentí un leve calor viniendo de adentro. Fue ahí cuando escuché el sonido. Parecía una televisión encendida. Sonido bajo, como si alguien estuviera viendo el noticiero. No era radio, se podían distinguir voces. Miré al administrador y palideció. Dijo que aquello era imposible. Volví rápido al tablero general. Decidí apagar todo de una vez. Avisé al administrador antes de bajar la palanca. Cuando la bajé, el edificio entero se apagó. Al menos eso fue lo que debió haber pasado. Las luces del piso sellado continuaron encendidas. Se podía ver por el pasillo, y el sonido de la televisión no paró. En ese momento, sentí un frío en el estómago. Mi corazón empezó a latir fuerte. Aquello no tenía explicación técnica. El administrador empezó a sudar y pidió que nos fuéramos. Dijo que lo resolvería después, con otra empresa. Yo todavía intenté entender qué estaba pasando. Llegué a pensar en una conexión clandestina, pero no había fuente externa posible. El edificio estaba aislado. La energía venía de adentro. Pregunté si alguien vivía escondido allí. Él no respondió. Solo repetía que aquello no era problema mío. Dijo que pagaría de todos modos. Antes de salir, el sonido de la televisión aumentó. Parecía que alguien le hubiera subido al volumen. No había nadie más en el pasillo además de nosotros. Miré la puerta sellada una vez más. Por un segundo, creí ver una sombra pasando por debajo. Pudo ser una impresión, lo sé, pero fue suficiente para irme. Bajé las escaleras sin mirar atrás. En la calle, las luces del edificio parpadearon de nuevo. Nunca más acepté un servicio en esa dirección. Hasta hoy pienso en aquello cuando falta la luz de noche. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en el edificio. Volví a aquella imagen de la puerta sellada con la luz encendida. Intenté racionalizar, imaginar explicaciones comunes. Que alguien hubiera hecho conexiones internas o viejas baterías, pero todo parecía demasiado organizado para hacer eso. Ningún cable suelto, ningún equipo aparente. Mientras caminaba por el barrio, recordaba el sonido de la TV. Era como si alguien estuviera allí, invisible. Me pregunté si no habría algún habitante oculto, pero el administrador juró que nada de eso era posible. Algunos días después, decidí hablar con los vecinos. Pregunté sobre historias antiguas del edificio. Algunos recordaban aparatos encendidos por la noche, pero siempre decían que eran rumores. Otro comentó que oyó voces y música. Decía que venían de los pisos cerrados. Se me puso la piel de gallina al oírlo. Parecía confirmar mi relato. Intenté convencerme de que eran impresiones. Aún así,
Algo dentro de mí decía que no, que aquello había pasado de verdad, de alguna manera. En el trabajo, intenté ocuparme con otras demandas, pero siempre que cerraba los ojos, recordaba el pasillo, el calor viniendo de la puerta sellada, el sonido de la televisión que nadie podía oír. Llegué a investigar sobre casos similares. Encontré relatos vagos de luces en lugares desactivados. Nada con una explicación concreta, claro, pero me hizo pensar que no era solo cosa mía, que tal vez existen cosas que no entendemos, que desafían la lógica, aun siendo simples edificios. Una noche soñé que estaba en el edificio nuevamente, la puerta sellada abierta, luces brillando como si fuera de día. Adentro, nada visible, solo aquel calor extraño. La televisión encendida, voces bajas, incomprensibles. Intenté apagar el tablero de nuevo, pero mi propio cuerpo parecía demasiado pesado. Desperté sudando. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Desde entonces, evito edificios antiguos de noche. La sensación de alguien observándonos no me deja. Incluso despierto, recuerdo el sonido que no debería existir. Pasaron meses y nunca más recibí una llamada de aquel edificio. El administrador desapareció, según escuché de un colega de oficio. El consumo de energía dejó de aparecer en los registros. Pero yo todavía me sorprendo pensando en aquello. En el piso que no debía tener luz, en el sonido que no tenía fuente. A veces imagino que alguien o algo permanece allí, se queda escondido, conectado a la energía sin ser visto. Me siento parte de algo que no puedo explicar, y eso me deja incómodo, siempre alerta. No puedo simplemente olvidar. Cierta vez, encontré a un electricista más joven. Me contó sobre departamentos antiguos con registros de energía activos, aún sin nadie viviendo, equipos encendidos de vez en cuando. Le expliqué rápidamente mi experiencia, pero se rió. Le pareció gracioso, dijo que debí haberme confundido. No sé si era escepticismo o ignorancia, pero no pude corregirlo, no sabía cómo explicarlo. El hecho es que aquello sucedió, lo vi con mis propios ojos, y no había nada que pudiera hacer en el momento. Solo sentir el miedo y aceptar que no había una explicación simple. Pasé semanas pensando si debía volver allá, o avisar al ayuntamiento sobre el consumo irregular. Pero algo dentro de mí decía que no me metiera más. Era mejor dejarlo como estaba. Aquella sensación de mirar hacia el piso sellado y oír voces no me abandonaba fácilmente. Comencé a evitar edificios antiguos en el trabajo. Cualquier visita que recordara aquel pasillo me ponía tenso. Incluso cuando era solo una impresión, mi cuerpo reaccionaba, como si algo todavía estuviera observando desde adentro. El tiempo pasó y mi rutina continuó. Sigo trabajando con tableros, cables y enchufes. Pero siempre que apago el tablero general, recuerdo aquellas luces y el sonido de la televisión que nadie podía encender. Es un detalle simple, pero que me marcó. No tuve más caídas de energía de ese tipo. Ningún otro cliente me presentó algo parecido, y aún así, tengo noches en vela. Revivo la escena mentalmente, intentando entender, pero la explicación lógica nunca llega. A veces, hablando con amigos, cuento parte de la historia. Siempre dejo fuera los detalles más extraños. La reacción de las personas suele ser reír o encontrarlo gracioso, pero yo sé que no fue una broma, que vi y sentí algo que no debía suceder. El calor viniendo de la puerta sellada, el sonido de la TV. Es imposible olvidar, aunque quiera. Me siento cauteloso con los edificios antiguos desde entonces y nunca más miré la energía de la misma forma, como si algo pudiera escapar de la lógica humana. La última vez que pasé por el barrio del edificio, vi las luces encendidas. No había movimiento de personas, solo el brillo viniendo de los pisos cerrados. Mi corazón se aceleró como la primera vez.
No pude detenerme a observar más de cerca. Continué caminando, mirando por encima del hombro. No sabía si era impresión, miedo o realidad, pero la sensación de algo allí permaneció. No sé si alguien todavía vive escondido o si es solo energía residual. No existe registro de residentes activos en aquel piso. Y aún así, luces y sonidos persisten en mi memoria. Después de aquel día, comencé a fijarme más en las cosas simples, en lámparas que parpadean sin motivo, en aparatos que se encienden solos por un segundo. Siempre intento hallar una explicación técnica. Caída de tensión, cable viejo, falso contacto. Pero a veces la explicación no encaja. Recuerdo el edificio en Michoacán, de cómo todo parecía demasiado normal. Nada roto, nada abandonado de verdad, solo funcionando cuando no debía. Llegué a comentar el caso con un técnico más viejo, uno de esos que ya ha visto un poco de todo. Me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo que no volviera allá. Dijo que los edificios antiguos guardan hábitos, que la energía sigue caminos que no entendemos. Me reí al momento. Pensé que era una plática extraña, pero aquello se quedó en mi cabeza, no como superstición, sino como advertencia. Desde entonces, evito la curiosidad excesiva. Algunas noches, despierto creyendo que oí una televisión encendida. Me levanto, reviso la casa entera. Todo apagado, silencio completo. Aún así, me quedo algunos minutos quieto, intentando entender si fue un sueño o un recuerdo. El sonido era igual al de aquel pasillo, bajo, distante, como si viniera de detrás de una pared. Eso me deja inquieto, lo confieso. Nunca fui una persona miedosa, pero ciertas experiencias nos cambian. Lo más extraño es que no pasó nada más allá de eso. Nadie me persiguió, nadie apareció. No hubo un susto repentino ni una explicación final. Fue solo esa constatación simple. Algo estaba funcionando sin energía, algo estaba activo sin nadie allí, y yo vi eso con mis propios ojos. No necesité fantasía ni imaginación, solo necesité mirar y oír. A veces, eso es lo más aterrador. Con el tiempo, dejé de contar esta historia. Me di cuenta de que las personas prefieren finales claros. Quieren saber quién encendió la TV, de dónde venía la luz. Pero yo no tengo esas respuestas. En la vida real, no todo se resuelve. Algunas cosas simplemente pasan. Y continúan pasando sin que lo sepamos. Aprendí a convivir con esa duda. Aunque incomode de vez en cuando, nunca más volví a aquel edificio, ni pasé cerca deliberadamente. Sé que continúa allí, en Michoacán, viejo, detenido, aparentemente común. Tal vez hoy otra persona cuide la parte eléctrica. Tal vez nadie más cuestione aquellas caídas de energía. O tal vez se hayan acostumbrado. A veces pienso que fue mejor así. Hay cosas que no necesitan ser investigadas. No toda falla necesita arreglo. Cuando apago un tablero general hoy, siempre observo algunos segundos más. Espero el silencio completo. Espero que todo realmente se apague. Si algo permanece encendido, mi cuerpo reacciona. Una presión en el pecho, ganas de salir rápido. Puede parecer exagerado, pero no lo es. Es memoria, pura y simple. Aquella escena se quedó marcada en mí, como una lección que no fue explicada. Ya había pensado en escribir todo esto antes, pero siempre creí que nadie lo tomaría en serio. Ahora, contándolo así, todavía parece extraño, pero fue exactamente como pasó. Sin gritos, sin carreras, solo un detalle fuera de lugar. Una luz encendida donde no debía. Un sonido viniendo de donde no había nadie. Y el silencio pesado de quien nota eso. A veces, el miedo nace así. No sé si aquello todavía sucede, si la televisión todavía está encendida, si alguien o algo continúa usando energía. Tampoco sé si quiero saberlo.
Aprendí que existen límites, incluso en profesiones técnicas, prácticas. No todo se mide con un aparato. No todo se resuelve con apagar un interruptor. Algunas cosas continúan funcionando. Independientemente de nuestra lógica, hoy sigo mi vida normalmente. Trabajo, vuelvo a casa, duermo temprano. Pero siempre que falta la luz de noche, me quedo atento a los sonidos de la casa. Y cuando la energía vuelve, miro las lámparas con cuidado, esperando que todas se apaguen cuando deberían. Hasta ahora, nada parecido ha pasado. Aún así, nunca olvidé aquel día, porque sé que, en algún lugar, hay un piso que no necesitaba energía para estar encendido.